Entonces, diagonalización. La diagonalización es más o menos, hasta ahora hemos visto nosotros que una transformación lineal, uno le asocia uno le asocia una matriz, ¿no es cierto? Entonces, la idea ahora, y así que está pasando aquí, espérenme un segundo. No, que mi audífono es como que se le fue la cancelación de ruido, y me escucho. Y eso me molesta bastante. ¿Qué pasó eso? No sé. Ya, filo. Entonces, ¡ay! Me estresa. ¿Qué puedo hacer? Voy a ponerlo. Para saber si está funcionando mi audio. ¿Nos escucha? ¿Bien? Sí, sí, perfecto. Ahí sí, ahora sí. Ya, entonces, vamos a ver lo que es, bueno, aquí me quedo un poco resumido los contenidos, de ahí lo voy a corregir. Vamos a ver, entonces, esta es la motivación. Entonces tenemos una transformación lineal, ¿ya? Pero vamos a concentrarnos en transformaciones lineales cuyo dominio y codominio sean el mismo espacio vectorial, o sea, de Rn en Rn, ¿ya? Entonces, resulta interesante saber cómo será la forma más sencilla de entender esta transformación lineal. ¿Y cómo las entendemos de forma más sencilla? Bueno, como matrices, ¿no es cierto? La clase anterior, nosotros vimos que toda transformación lineal se puede escribir, dada una base, como una matriz. Del mismo modo, una vez que yo fijo una base, ciertas bases, dos bases, una en el dominio y una en el codominio, cada matriz representa una transformación lineal. Entonces habíamos quedado en que hablar de matrices era más o menos lo mismo que hablar de transformaciones lineales. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos entonces ahora es, como eso depende de la base que uno se dé, habrá alguna base de la manera de que esta matriz, que va a ser una matriz cuadrada en este caso, porque va a ser de n cruz n, ¿sí? N filas y n columnas, porque voy de Rn a Rn, de que esta matriz cuadrada sea lo más sencilla posible. Eso es lo que vamos a tratar de esclarecer esta clase. ¿Ya? Entonces, en particular, nos va a interesar, porque como no tenemos tanto tiempo, no vamos a ver un poco más, que se puede hacer un poco más que esto, pero nos va a interesar en particular cuando una transformación lineal es diagonalizable. ¿Qué significa esto? O sea, cuando vamos a poder encontrar unas bases, tales que en esa base nuestra matriz se vea diagonal. O sea, tenga solamente sus únicos elementos distintos de cero estén en la diagonal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos va a interesar. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la idea va a ser encontrar las bases, repito, o una base, perdón, una base tal que esta transformación lineal se vea lo más sencilla posible. ¿Se entiende? Ya, más o menos. Sí, profe. Queremos que se vea lo más facilita posible para poder entender lo que hace. Miren, fíjense, ¿qué pasa si es que en cierta base, ¿cómo lo hacemos? De eso se va a tratar la clase. Vamos para allá. Paciencia, paciencia. No es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Vamos a aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Por qué esto sería interesante? Fíjense un ratito. Fíjense un ratito, porque esto sería interesante. Voy a rayar mejor para que nos vayamos dando cuenta, en un OneNote. Ay, ay, ay. Esto salió dos veces, acá. Ahí sí.
Entonces, voy a agregar aquí ejercicios. 10. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Si ustedes tienen que, en alguna, acuérdense que de las cosas que vimos en la clase pasada, es que una transformación lineal, o pongámosle B aquí, de algún vector B, ¿ya? Si es que yo la veo en cierta base, en este caso tengo una T que va de un mismo espacio a un mismo espacio, ¿ya? Entonces aquí pongámosle que sea cierta base, una cierta base B. La idea es fijar cierta base B. Acuérdense que esto es la matriz de la transformación. Están viendo lo que yo estoy viendo, ¿no es cierto? Lo que estoy escribiendo. Sí, Sí, profe. profe. De la base B en la base B por el vector B en la base B. Entonces, si yo logro encontrar esta base, yo quisiera que esta transformación lineal se vea así, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, pongámosle para que el n sea, no sé, pues 3, para que el ejemplo se entienda un poco mejor. Entonces, si yo pudiera encontrar una base en la que esto se ve así. Entonces, en esa base, el primer vector de esa base, cuando yo le aplique esto, fíjense lo que va a pasar. ¿Qué me va a quedar acá? Entonces aquí en la base B, digamos, sería, aquí pondríamos entonces un 3, un 3. La base B sería un B1, un B2 y un B3. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Esto de aquí sería esta T, este es el B1, 1, 0, 0, el primer vector de la base, y aquí voy a tener entonces T de B1. ¿Cómo se va a ver T de B1 acá? Ese era un lambda, ¿no es cierto? Para nombrarlo. Lambda 1, No, 2 sí, y 3. hay que multiplicar. ¿Cómo me quedaría el primero acá? Hay que multiplicarlo. ¿Cómo queda la multiplicación de esas dos matrices? Quedaría como lambda 1, abajo lambda 2 y abajo... A ver, ya, el primero es lambda 1, eso es cierto. El segundo, ¿seguro que quería lambda 2? Ah, no, es 0. 0. ¿Y el otro? 0. 0. Entonces de aquí me está saliendo que T de B1 es lo mismo que multiplicar lambda por B1. Porque esto de aquí es lambda veces, lambda 1, perdón, veces el B1. ¿Ya? Entonces es como la forma más sencilla de entenderlo. O sea, significa que tengo un vector 1, por ahí un vector 2 y un vector 3 en el espacio. ¿Ya? Entonces pongámosle un poco de color, que este sea el B1, que este sea el B2. Tengo la pantalla en modo nocturno, entonces no ni veo los colores. Ya, ahora sí. Y este que sea un B3, ¿ya? Entonces me dice el B1, la transformación lineal, lo único que está haciendo es multiplicarlo por lambda, por un lambda 1. El B2 también lo está multiplicando por otro número. Entonces pongámosle que este sea el chico. Y el B3 también lo está multiplicando por... Ahí, no, lo está multiplicando. ¿Sí? Entonces cuando yo encuentro una base donde pasa esto, entiendo muy bien qué es lo que está haciendo la transformación lineal. Para allá larga, para allá corta, y eso es todo lo que hace. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante. ¿Ya? Y la cuestión es que no va a ser tan fácil de encontrar, pero queremos encontrarlo. ¿Ya? Pero tampoco va a ser tan difícil. Las herramientas que tenemos nos van a ir llamando. Entonces, veamos un ejemplo un poquito más aterrizado aún. Una transformación de R2 en R2. ¿Ya? Que va a tomar, va a ser esta de acá. T de x, y va a ser x más 3y y x menos y. ¿Ya? Y la base ordenada, B, 3,1 y menos 1,1. ¿Ya? Copiemos este ejemplo para que lo estudiemos con más detalle. Eh, ¿Qué pasa? No lo copié bien, parece. ¿Eh? Mi pantalla. No me deja copiarlo, ¿verdad? No, imprimir pantalla.
Han quemado hoy día. A ver, de nuevo. Ahí sí. Ya, entonces, estudiamos un poquito más de cerca este ejemplo. Tenemos esta transformación lineal, ¿ya? Y lo que queremos es ver cómo quedará en esta base, ¿sí? Eso nosotros lo sabemos hacer, ¿ya? En esta base, esta transformación lineal. ¿Cómo lo hacemos entonces? Primero habría que asegurarse que eso sea una base, que esto sea una transformación lineal, pero por algo les estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto será t de 3,1? Hay que ver cómo quedan estos vectores. ¿Cuánto es t de 3,1? 6,1. A ver, 6,5. primero sería 3 más 3 por 1. 6,2. Ya, y eso. Y después 3 menos 1. Eso es 6,2. Y fíjense ahora cómo escribimos el 6,2 en la base B. Ya esa va a ser la primera pregunta, ¿no es cierto? Vamos a responder en unos instantes. Primero veamos cuánto es t de menos 1,1. Sería menos 1 más 3 por 1, menos 1, menos 1. ¿Cuánto da eso? 2 y menos 2. Da 2 y menos 2. Muy bien. Entonces ahora lo que andamos buscando es cómo se ven estos vectores en esta base. Entonces, de nuevo, acuérdense que eso lo veía como yo escribo en la base 3, 1, menos 1, 1. Ando buscando un vector, ¿no es cierto? O sea, ando buscando eso. Y si yo coloco aquí el 6, 2, ¿no es cierto? Y ando tratando de resolver ese sistema. ¿Sí o no? Ese sistema. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Aquí puedo hacer la fila 1 con la fila 2. ¿Se acuerdan de eso, no? Después puedo hacer a la fila 2 le resto 3 veces la fila 1. 1, 1, 0, menos 1, menos 4. ¿Sí o no? 2, y la fila 2 le estoy restando 3 veces esa, 0. ¿Sí o no? Y después entonces voy a la fila 2 multiplicarla por menos un cuarto. No me he equivocado, ¿sí? Todo bien, pues. Que siento que me debo haber equivocado. No, no parece que está bien. Y finalmente entonces a la fila 1 le resto la fila 2. Me queda 1, 0, 0, 1, 2, 0. Entonces eso me está diciendo que, ¿qué me está diciendo? Según lo que ya hemos visto, que el t de menos 1,1 en la base 2, o sea, en la base, perdón, en la misma base b que estamos viendo, es el 2, 0. ¿Ya? Y ahora, para poder avanzar un poco más rápido, les prometo, me van a tener que creer que si hacen exactamente el mismo proceso, el t, perdón, aquí era 3,1. Si hacen el mismo proceso, el t de 3,1, si le hacen el mismo proceso al menos 1,1, que sería ahora aquí, en vez de escribir acá el 6,2, habría que escribir digamos, el de este, que sería el 2, menos 2. Les prometo que les va a dar 0 menos 2. ¿Ya? Hay que revisarlo, pero yo ya lo hice, digamos. Entonces, cuando cuelguen esto, les va a quedar que la transformación T de la base B, la base B es 2, 0, 0, menos 2. ¿Ya? Que es lo que escribí acá. Entonces, les va a quedar una transformación lineal
o sea, la matriz asociada a estas transformaciones lineales va a quedar diagonal. Diagonal. Y aquí también me van a tener que creer por ahora que la transformación lineal que viene dada por R, ¿ya? Donde R de x, y es y, menos x, ¿ya? Para esa transformación no existe ninguna base en la que su matriz asociada sea diagonal. O sea, hay matrices que van a ser diagonalizables, perdón, transformaciones lineales que van a ser diagonalizables y transformaciones lineales que no importa la base que se les ocurra, no va a funcionar. Entonces yo aquí les estoy dando la base, ¿ya? El problema es que le estoy dando la base, el problema es que tenemos que aprender a encontrarla, ¿ya? Y si es que existe, no siempre va a existir necesariamente, ¿ya? De eso se trata esta clase. ¿Alguna duda por ahora? Todo clarito. Por mi parte. Profe, en la Profe, anotación. Ah, A ver, no, dígame. tú primero. gracias. En la anotación son 2D porque. ¿Por qué son 2D? Para la anotación de la base de T. Ah, porque acuérdate que yo para la transformación lineal necesito una base en el dominio y una base en Y el una. codominio. Y en este Ay, por caso eso lo son que yo 2. estoy diciendo es que voy a tomar la misma. La idea es encontrar una base tal que si yo tomo la misma para el dominio y la misma para el codominio, me quede diagonal. Entonces fíjate que yo aquí primero vi cómo queda el 3,1, ¿sí? Y el de 3,1, y ese lo escribí en qué base, en la misma base B, o sea, lo escribí en la base 3,1, menos 1,1, que es esta de acá, ¿ya? Sí. O sea, y fíjate que esos son los vectores que colgué, el 3,1 y el menos 1,1. Y después le hago lo mismo al menos 1,1, es 2, menos 2, entonces al 2, menos 2, esta vez lo escribo en la base 3,1 menos 1,1. Ocupo la misma base las dos veces, esa es la idea, Ok. Ay, por ¿ya? eso las 2D. Sí, por eso dos veces. La base del dominio y la del codominio es la misma base B, ¿ya? Profe, Dígame. mi duda, entonces tenemos que encontrar una base para que quede, da lo mismo el número que quede, ¿cierto? O sea, puede ser 2, 0, 0 menos 2 o ¿cómo tiene que quedar al final? Tienen que haber, lo Da lo único, mismo el número mientras siga el orden diagonal, ¿cierto? exactamente, pero la verdad es que no va a dar lo mismo al final, porque siempre, una vez que Ya. uno inventa, una vez que uno fija la transformación lineal, esos números siempre van a ser los mismos, ¿ya? Vamos a ver que esta forma es única, salvo el orden, podrían estar en otro orden, el No, menos 2 primero y el 2 después, va a ser única. pero entre diferentes ecuaciones Sí, pues si nos van a dar los mismos números, ¿cierto? diferentes transformaciones lineales van a dar diferentes Sí. numeritos, diferentes numeritos. Ya. Pero para cada transformación lineal esos numeritos van a ser únicos. O sea, no, Ya, no puedo tiene una encontrar, sola solución. claro, no voy a poder encontrar Ya. otra base diferente en la que estos números, o sea, voy a poder encontrar otras bases diferentes, pero siempre estos números van a ser los mismos, ¿ya? Mm, Son un ya. invariante, eso es algo bonito, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos una transformación lineal, entonces esto ya se los había comentado antes, vamos a decir que es diagonalizable. Si es que existe una base B, ¿no es cierto?, en la que su matriz asociada es diagonal, ¿ya? Sí. Como nos dice el ejemplo de acá, no siempre se va a poder, ¿ya? No siempre se va a poder. Ya, entonces, vamos a ver una definición más que tiene que ver con esto, que es un subespacio invariante. ¿Qué es un subespacio invariante? ¿Ya? Un subespacio invariante E de Rn, tal que cuando yo le aplico la transformación lineal T, sigo quedándome ahí mismo. Eso es un subespacio invariante, ¿ya? O sea, fíjense que esta transformación de acá tiene subespacio invariante. Aquí la primera parte dice exactamente lo mismo, el mismo ejemplo. Esta ya vimos que cuando yo la escribo en esa base se escribe así. Pero fíjense que es diagonalizable, eso ya lo sabemos,
Y, pero déjeme decirle primero lo que es un valor propio y vamos a ver lo que un ejemplo de espacios invariantes. Aquí me pasó algo mal. Algo quedó mal. Aquí debe decir espacios invariantes. Subespacios invariantes. ¿Ya? Fíjense en lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa con... ¿qué es un valor propio primero? El valor propio de una transformación lineal va a ser un escalar lambda, ¿ya? Tal que existe algún vector en el dominio, que no sea nulo, que cuando yo evalúo la transformación lineal, es lo mismo que multiplicar por ese número, el vector. Entonces miremos esta que ya teníamos acá. Al vector 3,1, ¿qué le hacía la transformación lineal? Lo manda al 6,2. ¿Sí? Eso ya lo calculamos en la otra parte. Fíjense que el 6,2 no es otra cosa que 2 veces el mismo vector con el que partí, el 3,1. ¿Sí o no? 3,2 es 2 por 3,1. Y el menos 1,1, cuando yo le aplico la transformación me da 2, menos 2. Y eso es exactamente lo mismo que multiplicar por menos 2. El mismo, menos 1,1. Entonces, para vectores distintos pueden haber distintos numeritos. Entonces, esos numeritos se llaman valores propios. ¿Ya? Valores propios. Entonces, ¿cuáles serán los valores propios de esta transformación lineal que nos dimos acá? El 2 y el menos 2. La verdad es que no tiene más. Entonces, ahí la pregunta del compañero, ¿qué numeritos van a salir en la diagonal? ¿Ya? Y tiene que ver con estos valores propios. ¿Ya? Y resulta que por eso siempre son los mismos. ¿Ya? Porque aquí fíjense que no estoy usando nada que tenga que ver con la matriz. Acá sí, acá no. ¿Ya? Y tratemos de entender qué significa que estos sean sus espacios propios. ¿Ya? Tratemos de entenderlo bien. Significa lo siguiente. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí, imaginemos que acá tenemos el plano cartesiano, ¿ya? Entonces yo les digo, si usted toma el vector 3,1, pongámosle que está aquí, si usted toma el vector 3,1, ¿ya? Entonces te va a generar un espacio. Y si toma el vector menos 1,1, genera otro subespacio. Entonces ahora el menos 1. Este otro genera otro subespacio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿qué les estoy diciendo yo? Les estoy diciendo que al vector 3,1, la transformación lineal sencillamente lo multiplica por 2. El 3,1 lo manda al 6,2, entonces lo deja aquí mismo, en el mismo subespacio. Y asimismo a todos los otros múltiplos, solamente por las propiedades que tiene una transformación lineal. Entonces fíjense, ¿qué pasará entonces con t de cualquier alfa por 3,1? Pero yo sé que eso es alfa por t de 3,1, ¿o no? Eso es porque es una transformación lineal, saca los escalares afuera. ¿Y cuánto es t de 3,1? Eso es 2 por 3,1. Así que sencillamente esto es 2 veces alfa de 3,1. Entonces, si yo era alfa de 3,1, ese puede ser cualquier vector que viva en la recta. El alfa por 3,1 puede ser uno para acá, o uno para acá, cualquiera. Entonces aquí me está diciendo que la transformación aplicada a este vector v, ¿ya? Que es cualquier vector que viva acá, es igual a 2 veces el vector v, ¿ya? Y esto es para todo vector v que viva en el espacio generado por 3,1.
Toda esta recta, la transformación lineal la deja en la misma recta. Ningún vector que esté en esta recta se escapa. Eso es un subespacio propio. Perdón, antes de subespacio propio es subespacio invariante. Vamos a ver que también se le conoce como subespacio propio. Pero, o sea, en este caso es un subespacio invariante. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? profe, Dígame. pero no todos los espacios vectoriales, o sea, no todo, ¿cómo se llama? No todos los vectores que sus transformaciones lineales van a tener valores propios, ¿o sí? No todos los espacios vectoriales. No, y las transformaciones lineales de un vector, no todos van a tener valores propios, ¿o sí? Exactamente, no siempre. Queremos saber cuándo hay y cuándo no. Pero eso es lo que queremos encontrar, ¿ya? Pero necesito, porque si se lo llego y se lo largo cómo se hace, es difícil. Hay que entender por qué uno lo anda buscando primero y ya vamos a ver cómo lo pillamos, ¿ya? Y ahora, hagamos el mismo ejercicio para el 1, menos 1, pues. Para el 1, menos 1 pasa exactamente lo mismo. Entonces, tiene dos subespacios invariantes, ¿ya? Y ahora quiero que entendamos, ya creo que ahora podemos entender el ejemplo anterior, por qué no tiene subespacios invariantes. El otro ejemplo, teníamos t de x, y igual a y, menos x. ¿Quién se acuerda qué le hace eso al plano? ¿Qué es eso? De hecho no le habíamos puesto t, le habíamos puesto otro nombre. Intencionalmente le puse en el power r. Ya lo habíamos topado antes con esto. ¿Qué es? ¿Es lo gira 90 grados? La rotación en 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿dejará alguien quieto? ¿Algún subespacio quieto esta rotación? Que no lo saque. Todos los subespacios se ven como una recta, ¿no es cierto? Los subespacios del plano que pasa por el origen. Entonces, ¿habrá alguna recta que la rotación la deje quieta? No, pues no es cierto. Esta recta, una rotación en 90 grados la va a mover, qué sé yo, a una recta por acá. ¿Sí? O sea, si este es mi subespacio S, pongámosle, T de S está por acá. Se mueve. En cambio, estos subespacios son invariantes. No varían. ¿Sí? Un vector parte acá, en el espacio rojo, y se queda en el espacio rojo. Un vector parte en el espacio azul y se queda en el espacio azul. ¿Ya? Hay otros vectores que no. Si yo tomo ahora otro vector, un vector por acá, ese se va a ir por otro lado, probablemente. ¿Ya? No se va a quedar en la misma recta. ¿Ya? Son este y este. Son solo dos subespacios, no son infinitos. Los subespacios invariantes. En este caso son dos, pues, pueden ser más o menos, o ninguno. ¿Ya? Profe, ¿Mm? ¿y la cantidad de subespacios que haya no depende de en qué R esté? Sí, depende, pero no solo eso, porque aquí en ambos era R2, y aquí habían Ajá. dos, y acá ninguno. ¿Podrá haber un ejemplo Ah, en el que haya uno solo? Mira, estudiemos el ejemplo en el que haya uno solo. Aprovechemos que soy bueno para los ejemplos. Pensemos en la siguiente. Eh, en ese. ¿Ya? ¿Qué hace esta transformación lineal? una recta. A ver, espérame. Parece que esta no funciona tal cual. Toma todo el plano y lo manda al plano. ¿Sí? Esto te va de R2. No, está bien, esta está buena. Va de R2 en R2. ¿Sí? O incluso pongamos X, X. ¿Ya? ¿Qué hace? Fíjate que a toda esta recta la deja igual. Así que este es un subespacio propio. A la recta, al eje X. ¿Sí? Porque aquí él manda, por ejemplo, al 1, 0. Al 1, 1. Al 1,
Ay, perdón, sí, tienes razón. La saca afuera, me equivoqué. La otra recta. La Esta, que decía 2x. esta recta. La Ah. recta Y. El eje Y. Ya. ¿Qué le hace el eje Y? Aquí manda, por ejemplo, este vector. El 0, 1. Quedan 0. Queda en 0, 0. ¿No es cierto? Así que lo manda a la misma recta. Y a todos estos les hace eso. ¿No? Solo que los estruja. ¿No? ¿Y qué le pasa a los demás? Toda otra recta, ¿no es cierto? Toda otra recta. No, está igual, ya, pues, está bien. Va a tener sus espacios propios al final. Pero aprovechamos de ver otro ejemplo. Toda otra recta se escribe de la siguiente manera. Son los vectores de la forma. O sea, uno le sabe la ecuación de la recta, ¿no? Todas las rectas que no son verticales se escriben de la forma y igual a mx. ¿No es cierto? Entonces son de la forma x, el y vale mx. Los vectores de ahí. O sea, son los generados por el 1, m. ¿Sí? El x sale fuera. 1, m. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo le aplico t al 1, m? Me lo va a mandar al... será un buen ejemplo, po. Será un buen ejemplo. Ah, 1, 1. esta idea la vamos a volver a ocupar. Sí. Lo va a mandar al 1, 1. ¿Ya? Sí, ya terminemos este ejemplo. Lo va a mandar al 1, 1. Entonces, ¿cuándo lo va a dejar? ¿Cuándo va a ser esto un múltiplo t? ¿Cuándo esto podría ser, por ejemplo, para que esto sea igual a lambda por 1, 1? Tendría que resolver el siguiente sistema. 1 tendría que ser igual a lambda, ¿sí? Porque esto es lambda, lambda. Y por otro lado, tengo que lambda tiene que ser igual a m. O sea, todo igual. 1 igual a lambda igual a m. O sea, tiene un puro subespacio propio más, que sería cuando la pendiente es 1. A los vectores de ahí los deja iguales. Y le pillamos los dos subespacios propios. ¿Sí? Sería el 0,1 en rojo y el generado por el 1,1. Serían los dos subespacios propios. ¿Ya? Entonces de nuevo tiene 2. Tiene 2. Pero ese ejemplo me hizo pensar en este otro. Sería ya el último. ¿Qué pasará con t? Estamos haciendo ejemplos en el plano para poder imaginarlos mejor, ¿ya? Con x, x más y. ¿Ya? Miremos ese. ¿Qué pasa con ese? Estudiémoslo como lo estudiamos acá, geométricamente. ¿Ya? Supongamos que hay por aquí una recta que se queda quieta, que no le hace nada. ¿Ya? ¿Cómo es que yo escribo esta recta? La escribo como y igual a mx, ¿no es cierto? Eso lo sé de antes, la ecuación de la recta. Entonces significa que es la generada por el vector 1, m. ¿Sí o no? Vector 1, m. Ese sería el vector 1, m. Genera la recta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significaría que esta transformación deje quieto a uno de estos subespacios? Tendría que t de x, y ser igual a multiplicar por algún lambda. El vector x, y. Pero resulta que el vector x, y es el vector 1, m. Estamos viendo cuándo hace eso. ¿Ya? Y esto lo podemos calcular. Aquí queda 1, x igual a x más y, o sea, 1 más m. El t la tenemos aquí, explícita. ¿Sí? Y eso tendría que ser igual a lambda, lambda. Entonces resolvamos el sistema. Me está diciendo que lambda vale 1 y que lambda m vale 1 más m. Ah, pero aquí ya tengo lambda, entonces lambda tendría que ser 1. Y yo reemplazo aquí por 1, entonces. ¿Y qué me queda? Me queda que m tiene que ser igual a m más 1. ¿Puede pasar eso por algún número, no?
No, ¿no es cierto? Una contradicción. Contradicción. O sea, no hay ninguna recta aquí que se quede quieta. Todas las rectas se mueven. Las rectas que se pueden escribir así. ¿Cuál es la única recta que no se puede escribir así? Es esta, el eje Y. ¿Ya? ¿Y qué le hace la transformación al eje Y? ¿Cómo queda t de 0, i? A ver, reemplacen aquí arriba, ¿cuánto da? ¿Cuánto es t de 0, i? Que sería un vector que vive por acá. ¿Nos dejan 0,i? Exacto, los deja igual. O sea, lo multiplica por 1 si quieren. Entonces, ¿cuál sería el valor propio? Un valor propio de esta transformación. Recuérdense que un valor propio es un valor que cumple que para algún vector la transformación es solamente multiplicar por ese vector. 1. 1, muy bien. Entonces tiene un puro valor propio, que es 1. Entonces puede tener 1. Puede tener 1, puede tener 2. Aquí, ¿cuáles serían los valores propios? Bien, con los vectores propios serían esto. ¿Cuáles serían los valores propios? ¿Cuánto valía el lambda en este caso? 1. 1 y el otro. M. 1 aquí nos dio 1. No, no. 1, 1, ¿no es cierto? Al vector 1,1 la transformación lo multiplica por 1. Nos faltó ver qué le pasaba, no lo escribí tan explícito, qué le hace al eje. Este sería un valor propio, sería el 1. ¿Ya? Que tendría ese espacio asociado. Y faltaría el otro. El otro sería, ¿qué le hace la t al eje y? A los 0, i. ¿A qué los manda? ¿A qué me va a parar Al el 0, 0 i? 0. Al 0, 0. Y ese es un producto del 0, i, ¿o no? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 0, 0? 0. 0. Entonces, el 0 también sería un valor propio. ¿Cuántos valores propios tiene esta entonces? 2. 2. Entonces, ¿cuáles serían sus valores propios? El 1 1 y 0. y el 0. ¿Sí? Profe, ¿y la anterior que vimos entonces no tenía ningún valor propio? Esta de acá Esa. no tiene ningún Sí. valor propio. Ninguno. Porque no tiene ningún vector propio. Esta tiene dos vectores propios. No he dicho que son los vectores propios, perdón. Subespacio invariante. Esta tiene un subespacio invariante y tiene un valor propio. Entonces parece que están asociados, ¿no? Parece que están asociados los valores propios con Los vectores invariantes. los valores propios con los subespacios invariantes. ¿Ya? Pero la verdad es que hay un ejemplo más que dice que no, que tampoco está del todo relacionado. ¿Ya? Es más difícil de lo que parece esto. ¿Ya? Esta clase va a durar un poquito más porque no tuvimos clase el martes. Acá teníamos un ejemplo de uno que tenía sus dos valores propios distintos y dos subespacios invariantes distintos. Pero ¿qué pasa? Que a veces se repiten, ¿verdad? Eso es lo terrible que puede pasar, es que a veces se repiten. Se le voy a dar una transformación bien chistosa, que es t de x, y igual a 2x, 2y. ¿Ya? 2x, 2y. Entonces fíjense que en la base canónica solamente. Esta es diagonalizable, porque en la base canónica, ¿a quién mandó el 1, 0? El 2, 0. Exacto. Y ese es dos veces el 1, 0. Entonces, uno de sus valores propios sería el 2. Pero resulta que el 0, 1, ¿a quién lo mando? Un 0, 2. También. Es como que fuera valor propio dos veces. ¿Ya? Y usted tiene un subespacio propio, que es el eje X, un subespacio propio, y el eje Y también es un subespacio propio. ¿Sí? Tanto al eje X lo que hace es multiplicarlo Profe, por 2, y al eje Y también lo multiplica por 2. ¿Sí? 2 Dígame. por 0,1. Por 2 y por 2, en ambos ¿Y casos. ahí el 2 cuenta como un solo valor propio o como dos valores?
Claro, tiene un solo valor propio, po. Pero la verdad es que cuenta por 2. Eso no lo vamos a ver tanto. Se dice, igual que con las raíces de los polinomios, se dice que tiene multiplicidad 2. ¿Ya? Está mal anotado ahí, 2 por 0,1. ¡Ay, sí! Sí, toda la razón. Perdón, no me di cuenta. Muchas gracias. 2 por 0,1. ¿Ya? Entonces, hay veces que los valores propios como que se repitieran y tuvieran multiplicidad. No lo vamos a ver con detalle, pero se dice que tiene multiplicidad. ¿Ya? ¿Y por qué no lo vamos a ver con detalle? Porque hay que tener un poquito más de cuidado. Se llama multiplicidad algebraica. 2. Y de hecho también existe la multiplicidad geométrica y en este caso coinciden, pero no siempre coinciden. ¿Ya? Por eso no lo vamos a hablar tanto, pero aparece esto de la multiplicidad. ¿Ya? Entonces tiene solamente un valor propio, que sería el 2. Que es como que se repitiera, ¿no? Porque tiene 2 subespacios invariantes. ¿Ya? Entonces pueden pasar muchas cosas posibles. En conclusión, profe, ¿qué pasaría si una transformación lineal no tuviera valores propios? No se puede diagonalizar para empezar, pero por ejemplo esta, no es diagonalizable, ¿ya? Pero por ejemplo la rotación no tiene valores propios. Entonces puede tener tantos como la dimensión del espacio, que acá son de dimensión 2, tiene 2, puede tener menos, 1, ¿ya? En este caso, en R3 podrían haber más casos, podrían tener ninguno, 1, 2, 3, ¿ya? Y valores propios podría tener cualquier combinación también, ¿ya? Entonces vamos viendo. ¿Cómo cresta, digamos, sé cuál es la respuesta, digamos? ¿Cómo lo sé si solo me da la transformación? Porque aquí yo le estoy soplando, ¿no es cierto? Las bases se las di yo. Entonces, para eso entra a nuestro rescate el polinomio característico. ¿Quién es el polinomio característico? Para una matriz primero. Para una matriz cuadrada, el polinomio característico es lo siguiente. Es el determinante de A menos lambda por la identidad. ¿Ya? Y el teorema, que por aquí no me sirve, esto es por lo siguiente. Si yo tengo una transformación lineal, las raíces del polinomio característico de su matriz asociada a la base canónica, aunque podía elegir cualquier otra, la verdad, pero al menos a la base canónica, coincide con los valores propios de t. ¿Será eso? A ver, veamos el ejemplo que hemos estado haciendo, para que por lo menos sepamos que es verdad en un caso. ¿Ya? Pero antes veamos una definición más, que la estuve usando todo el rato sin querer, ¿ya? Que es espacio propio y vectores propios. ¿Ya? Un espacio propio va a ser el núcleo de t menos lambda por la identidad, que se parece a lo que aparece acá, ¿no es cierto? Y los vectores propios, van a ser cualquier vector que viva en un espacio propio. ¿Ya? Y van a ser obviamente espacios invariantes. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque fíjense que, ¿quién me está importando? Me está importando la transformación menos lambda veces por la identidad. Porque si yo encuentro a alguien que vive en el núcleo de acá, ¿qué significaba? Que alguien viva en el núcleo. ¿Qué es su espacio? Significa que t menos lambda por la identidad, cuando yo lo aplico al b, es un subespacio, muy cierto, pero además significa que es un subespacio tal que cuando yo le aplico esta transformación que está aquí, me da 0. ¿Sí o no? Eso es el núcleo, los que van a parar al 0. Pero apliquemos este pedacito a pedacito. T evaluado en b menos lambda veces por la identidad en b. ¿Cuánto dará la identidad en b? ¿La identidad qué le hace un vector? Lo dejo igual. Lo deja igual. ¿Sí? Entonces finalmente lo paso sumando. ¿Sí? Pasa exactamente lo que andamos buscando. Por eso es importante eso de ahí adentro. T menos lambda veces por la identidad. ¿Quién es lambda? No sé, pues lo dejo como variable. ¿Ya? El núcleo de estas cosas entonces van a ser los espacios propios. Pero me interesa cuando existe algún vector acá.
¿no es cierto? ¿Y cuándo pasaba que el núcleo fuera no vacío? Que no, nunca era vacío, que el núcleo no fuera trivial. ¿Quién se acuerda cuando el núcleo no era trivial? ¿Qué tenía que pasar con la matriz asociada? ¿Qué pasaba con el rango, por ejemplo, de esta matriz? ¿Qué tendría que pasar con el rango de la matriz para que el núcleo no sea trivial? No es tan fácil, parece. A ver, acuérdense que T está yendo desde Rn a Rn. Entonces yo tengo el teorema de la dimensión. Me dice que la dimensión del núcleo ¿no es cierto? Más la dimensión de la imagen tiene que ser n, que es la dimensión del dominio. Entonces, para que esta dimensión sea 0, la dimensión de la imagen tiene que ser n. ¿Cómo le llamamos a la dimensión de la imagen? El rango. O sea, el rango de t tiene que ser n, tiene que ser todo, po. Tiene que ser maximal. Todo calza. O sea, t tiene que tener rango maximal. Y si quieren la matriz asociada, entonces, ya t primero. T rango maximal. Pero también vimos que el rango de t coincide con el rango de la matriz t, ¿o no? Entonces tiene que tener rango maximal, porque esta es una matriz de n por n. Tiene que tener rango n, y V ya es una matriz de n por n. ¿Y cuándo una matriz tenía rango maximal? Ay, perdón, aquí no es t. Porque no es el kernel, no es t el que estoy estudiando. O sea, estoy estudiando, partí con t, pero estoy pensando ahora en t menos lambda veces la identidad. T menos lambda veces la identidad. En todas partes donde escribiste, aquí es t menos lambda veces la identidad. T menos lambda veces la identidad. T menos lambda veces la identidad. Tiene rango maximal, entonces la matriz asociada a t menos lambda veces la identidad. ¿Es decir? La base canónica, ya. ¿Y cuándo esto tiene, entonces, cuándo esto va a tener rango maximal? ¿Qué tiene que pasar para que algo tenga rango maximal? Ya, y esto no lo puede separar, lo puede dejar así. ¿Qué tiene que pasar para que una matriz tenga rango maximal? Algo con el determinante, ¿se acuerdan o no? Que el determinante sea distinto de cero. Claro, en este caso que el determinante sea distinto de cero, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo estoy buscando el caso contrario, cuando yo quiero que el núcleo no sea trivial, todas estas cosas son la misma. Entonces, si yo quiero que el núcleo no sea trivial, para que la dimensión del núcleo de t menos lambda i no sea cero, tiene que pasar que el determinante sea, como matriz ahora, cero. Por eso estudio esta cuestión de acá. Por eso esta definición rara del polinomio característico. ¿No? Entonces, veamos. Veamos si pasa o no pasa. ¿No? Esta es la razón por la que me interesa ese polinomio tan extraño. Entonces, tenía esta transformación lineal. ¿Cómo será su matriz en la base canónica? Tratemos de sacarla más o menos rápido. Tengo que ver quién es t de 1,0. ¿Quién es t de 1,0? Acuérdense 1, que esta es la 1,1. transformación. 1,1. ¿Ya? Entonces, 1. El primero. ¿Y cómo es t de 0,1? 3, menos 1. 3, menos 1.
Esa es la matriz entonces. Esta es la más fácil de pillar cuando es de bases canónicas. Entonces yo les digo que, o sea, les definí el polinomio característico, uno le pone C de característico de la transformación T, ¿ya? De lambda, porque es un polinomio, es. Tomen ustedes esto y saquen el determinante. ¿A qué? A esa matriz menos lambda veces la identidad. ¿Cómo era la identidad? 1, 0, 1, 0. 0, 0. Ya. ¿Cuánto da esto? A ver, saquémoslo. El determinante de 1 menos lambda, 3, 1, menos 1, menos lambda. Entonces, ¿cuánto da el determinante? Uno menos lambda por menos 1 menos lambda menos 3 por 1. ¿Sí o no? Este por este menos este por este. Y eso da menos 1 menos lambda más lambda cuadrado menos 3 lambda cuadrado, este se me va con este, menos 4. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las raíces de este polinomio? ¿Cuándo se hace 0? C de t lambda igual a 0 es lo mismo que decir lambda cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Cuándo se anula? En menos 2 y en más 2. Cuando es ¿No es cierto? Entonces aquí digo, bueno, lambda cuadrado igual a, o lambda, perdón, igual a más menos 2. Paso ese, saco raíz o uso la fórmula, qué sé yo. Ya, pues. Entonces los valores propios son... ¿Cuáles son los valores propios? 2 menos 2. y menos 2. Ahí salen. ¿Ya? Y era verdad, pues. Esta es la misma que había estado escribiendo antes. Efectivamente sus valores propios son 2 y menos 2. ¿Sí? Como habíamos visto por acá arriba. Que era 2 y menos 2. Ahí están los valores propios. Y para encontrar los vectores propios, entonces hay que buscar el núcleo, el kernel de cierta matriz. ¿No es cierto? Y eso, ¿cómo lo hago? Hay que encontrar los espacios propios, ¿no es cierto? Asociados a cada uno. Entonces lo hago primero para el 2. Entonces, ¿cómo será el espacio propio asociado a este primer vector? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para encontrar esto? Andamos buscando el núcleo, ¿ya? De la matriz, ¿no es cierto? Que ya habíamos pillado. Ya, no hemos hablado del núcleo de la matriz, pero el núcleo de la matriz es lo mismo que el núcleo de la transformación lineal. De t menos lambda i. O sea, agarro esta, la matriz, que era 1, 3, 1 menos 1. ¿Sí? Y le resto lambda, que en este caso sería 2, estoy con el E1 para el lambda 1, dos veces la identidad. ¿Qué me da? Estoy buscando entonces el kernel de 1 menos 2 menos 1, 3, 1 menos 2 menos 2, menos 1, espérate, aquí es 0, perdón. Así que me da 1, menos 1, menos 2, menos 3. Ando buscando el núcleo de esta. Entonces en el fondo ando buscando qué vector B, cuando yo lo multiplico por esta, me da 0. Ando buscando los vectores que yo cuando los multiplico acá me da 0. ¿Ya? Ese es el núcleo. Entonces ese es L1. ¿Ya? El espacio propio asociado al valor propio 1. ¿Ya? Y esto es un sistema de ecuaciones. Aquí dice menos x más 3y igual 0. X menos 3y igual 0 son equivalentes a las dos ecuaciones, así que esto es lo mismo que decir que x vale 3y. Entonces el E1 son todos los vectores de la forma 3i, y. Bueno, ya saben resolver sistemas de ecuaciones, ¿no es cierto? Con hielos reales,
que uno, ¿no es cierto?, lo escribe como el espacio generado por 3,1. Efectivamente. Entonces, ese es el espacio propio, asociado al valor propio lambda 1, que es igual a 2. ¿Ya? Y para el lambda 2, que es menos 2, lo calculamos igual. Entonces ahora, ¿cómo encontramos? Así como encontramos ese, el E2, son los nombres que uno suele ponerle. El E2 es el espacio propio asociado al valor propio lambda 2, es el kernel de la matriz que ya conocemos, ¿no es cierto? Que era 3, olvidé, no, 1, 3, 1 menos 1, 1, 3, 1 menos 1, menos el valor propio 2, que es menos 2, la identidad. ¿Ya? Y eso entonces es el kernel de 1 menos 2 da 3, 3, 1, 0 aquí, perdón, 1, 1 menos 0, y 1 menos 1 más 2 me da 1. Entonces ando buscando el kernel de esto, o sea, los vectores que cuando yo la multiplico me den 0. ¿Ya? Esto me da un sistema de ecuaciones. 3x más 3y igual 0 es este por este igual 0 y este por este igual 0. Así que aquí me da x más y igual 0. De nuevo, dos ecuaciones equivalentes. La única que me queda aquí es que x vale menos y. Entonces L2 son todos los numeritos de la forma menos y, y, con i en r. ¿Sí? El sistema ya se va a resolver y ese es el espacio generado por el vector menos 1,1, que sería lo que ya sabía de antes. ¿Sí? Los habíamos sacado antes, pero porque yo les había soplado los vectores, ¿no? Pero así los encontramos. ¿Ya? Así que ahora respondí la pregunta con la que partió la clase, que me habían hecho ustedes, que era cómo los encontramos. ¿Ya? Entonces ahora yo les digo, ustedes agarran esos vectores, el 3,1 y el 1, menos 1,1, y cuando escriban entonces ahora si ustedes tomen como b al 3,1 y al menos 1,1, y si ustedes escriben en esa base la transformación t, les va a quedar esta, como vimos al principio, la matriz diagonalizada. ¿Ya? Pero resulta que no siempre puedo encontrar todos los valores propios. Problema. A veces van a haber menos valores propios de los que necesito. Entonces, ¿qué podría pasar? Veamos cómo quedaba el polinomio característico. ¿Cómo es el polinomio característico de la transformación lineal que no le pillamos valores propios, que no les pillamos todos los valores propios? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la rotación, que era esta. ¿Cómo es la matriz? En la base canónica, ¿quién me ayuda? ¿Qué tengo que hacer primero para encontrarla? ¿Qué tengo que hacer primero? La base canónica. Así que t de 1,0, ¿cuánto vale? 0, menos 1. Entonces ese es el primero que viene acá. ¿Y cuánto vale t de 0,1? 1,0. École. Entonces, ¿cómo será el polinomio característico de t? Es el determinante, voy a escribirlo, determinante de esta matriz menos lambda veces la identidad. ¿Cuánto me da eso? El determinante de menos lambda, perdón,
Sí, está bien. Menos lambda, 1, menos 1, menos lambda. ¿Sí o no? ¿Y cuánto da ese determinante? Lambda cuadrado menos 1. Ya. ¿Menos 1? Más 1, más 1. Más 1. ¿Cuáles son los valores propios entonces? No tiene. Bien. Y habíamos visto que no tenía, ¿no? Porque era una rotación. ¿Sí? Perfecto, pues. Encontramos cómo encontrar algebraicamente que no tiene. Y el problema era que estábamos trabajando con los números reales. Y los números reales, los polinomios no siempre tienen solución, los polinomios cuadráticos. ¿Sí? Aquí las raíces son Profe, complejas. en un ejercicio normal tendríamos que hacer eso, lo segundo que nos enseñó, y después diagonalizar. Claro, hacer este proceso. Ujú. Y aquí se dan cuenta de que no se puede diagonalizar porque no hay valores propios, para empezar. Cuando uno diagonaliza, en la diagonal quedan los valores propios. Aquí no hay valores propios. Así que no se puede diagonalizar. ¿Se dan cuenta? Ya, ahora un teorema que no escribí, que es el siguiente. Me van a tener que creer, pero no es tan difícil de creer. No es tan difícil de creer. Teorema de, apréndanselo bien. Profe, Cada valor, la cantidad de... espera un poquito, déjame escribirlo. Cada valor propio tiene al menos un vector propio. A veces es como obvio, ¿no? Pero digámoslo, eso sería un primer punto. ¿Ya? O para todo valor propio, otra manera de decirlo. Para todo valor propio, lambda, la dimensión del núcleo, perdón, la dimensión sí del núcleo, de lambda, o de t, perdón, menos lambda i, es al menos 1. Ahora dígame, o sea, al menos voy a encontrar un vector propio por cada uno, pero hay veces que puedo pillar dos esencialmente distintos, digamos. La dimensión podría ser 2, como para un ejemplo que vimos acá, para el que era 2x, 2y. Este tenía la dimensión 2, estaba el 1, 0 y el 0, 1. Podría ser más grande en espacios más grandes, o más chica, no sabemos. Hay que calcularlo en cada caso. Y ahora sí la pregunta que me iban a hacer. No sé si era algo parecido a eso. Oh, Si te los cortas, mejor valores escríbemelo. propios eran iguales al espacio. Sí, podría decir que el conjunto vacío. O sea, es que entendí bien la pregunta, porque te escuché medio entrecortado, en el caso de acá. Si quieres, si no te entendí bien la pregunta, escríbemela mejor, porque no te escuchabas medio entrecortado. Al menos yo te escuchaba medio entrecortado. A ver, cada valor propio, uno tiene un espacio asociado, ¿ya? Pero resulta que ese espacio tiene una dimensión también, que podría ser más grande o más chica. Y ahí es donde entra lo de las multiplicidades, que no lo vamos a ver en detalle por el tiempo. ¿Ya? O sea, cada valor propio tiene un espacio asociado. Y según lo que te digo acá, esa dimensión es al menos 1. Pero podría ser más. Y podría coincidir o no con la multiplicidad del lambda como raíz. Porque ahora fíjate que el lambda aquí tiene una multiplicidad. Porque este polinomio aquí va a ser de grado 2, pero si fuera de R3 en R3, sería un polinomio de grado 3. Podría haber un vector que tenga multiplicidad, perdón, un vector no, un valor que tenga multiplicidad 3. ¿Sí? Podría ser que el polinomio me dé lambda menos 1 al cubo. ¿Ya? Y ese valor propio que tiene multiplicidad 3 tendrá un subespacio, tendrá un espacio de dimensión 3, un espacio de dimensión más chica. Y hay muchas cosas que preguntarse, pero en general, al menos va a tener dimensión 1. Entonces, al menos puedo encontrar 1.
Pero podrían ser más grande el espacio. Y ese lo resuelvo como encontrando este núcleo. Encontrando el núcleo, como acá. ¿Sí? Encontrando el núcleo de la transformación menos el valor propio por la identidad. ¿Ya? Y aquí en ambos casos me quedo de dimensión 1. ¿No? Pero podrían haber otras dimensiones. Ahora no he subido las guías, pero las voy a subir ahora. Y tenemos clase de ejercicio la otra semana. Podemos ver ejemplos de dimensiones más grandes. ¿Ya? Ahora, el teorema final, sí, antes de que nos despidamos, es el siguiente. Una transformación lineal es diagonalizable si y solo si significa que es lo mismo, decir ambas cosas. Es lo mismo decir entonces que una transformación lineal es diagonalizable con que tenga una base de vectores propios, con que Rn tenga una base de vectores propios. Esa es la pregunta al final. En este caso es sí, porque L1 con L2 me dan una base, cuando yo los junto, de R2. Y ambos son vectores propios. Yo podría haber elegido otro, ¿ah? Podría haber elegido el 6,2, un múltiplo de esta. Cualquier vector de este espacio propio. ¿Sí? Excepto el 0, 0, que ahí me lo pierdo. ¿Ya? Entonces, eso. Eso. Para L1 y para L2. Ahora, revisen los ejercicios que voy a subir, los ejercicios hechos, porque hay muchos casos posibles y hay que aprender lo que pasa. Un criterio útil, este es un criterio útil, si yo pillo, estoy en R2, por ejemplo, de R2 en R2, y yo pillo, veo el polinomio característico y tiene dos raíces diferentes, entonces ¿será diagonalizable o no la transformación lineal? Si pillo dos, ¿qué, profe? Dos valores propios. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Porque fíjense que yo aquí, acá yo hubiera podido parar. Acá. O sea, si la pregunta fuera, ¿la matriz es diagonalizable? Sí. Y aquí al tiro lo sé, porque tiene dos valores propios y estoy de R2 en R2, ¿no es cierto? Y como estoy de R2 en R2 y aquí yo ya pillé dos valores propios, cada uno de estos tiene un espacio propio. Y tiene que ser al menos de dimensión 1. Al menos de dimensión 1. ¿Sí? La dimensión tiene que ser mayor o igual que 1. La dimensión de L1, digamos. De aquí ya sé que la dimensión de L1 es al menos 1. Y la dimensión de L2, ya, pues hay otra combinación posible, ¿no? Tendría que ser una y una. Porque si este fuera 0, no puede ser, tiene que ser mayor o igual que 1. Si no es 1, tendría que ser 2. Pues si este tiene dimensión 2, este tendría que tener dimensión 0. Porque tienen que estar los dos adentro. No pueden solaparse, si acá es 2 y acá es menos 2. ¿Mm? Entonces tiene que ser y 1 y 1. Yo hasta aquí yo ya sé que la transformación es diagonalizable y su matriz diagonalizada es esta. Lo que todavía no sé es cuáles son los vectores para que la matriz me quede así. Ahí tendría que seguir calculando, si me preguntan por la base Profe, de vectores propios. ¿Mm? ¿da lo mismo si es 2, 0, 0 menos 2 o es menos 2, 0, 0, 2? Ya, ahí entra el concepto de base ordenada. ¿Te acuerdas que yo les dije que las bases a veces uno le importaba el orden? Ahora Sí, sí. sí, pues aquí importa, porque si yo esta base la elijo, pongo primero el 3,1 y después el menos 1,1, me va a quedar esta matriz. Pues si los pongo al revés, me va a quedar el menos 2 primero y el 2 después. Pero en el caso de la de arriba, cuando lo sacó con el determinante, ¿lo dieron al mismo tiempo? Por Dio eso, raíz por de... eso. Por eso, claro. En ese sentido, esta matriz es única salvo el orden. Si yo coloco los valores propios al revés, los vectores propios me van a quedar al revés. Y así. Va a depender del orden que yo elija. Ahí yo tengo que elegir, digamos. Podrías haberlo elegido al revés y también estaría bueno. Ok. ¿Sí? Entonces, es único salvo el orden en el que yo tome los valores propios. ¿Ya? Eso, pues. Voy a subir ahora, terminar de subir el material. Traten de revisarlo, traten de hacer las cosas que les puse ahí. O sea, no yo en realidad, o sea, las hacemos todos los profesores juntos.
que estamos dando el ramo, y la otra semana tratamos de hacer ejercicios. Esta es la parte más compleja, no se desanimen por eso. Al final todo, casi siempre todo se reduce a calcular este polinomio y sacarle las raíces. ¿Ya? Así que no se desanimen. Y traten de entender bien los conceptos. ¿Ya? Eso, pues. Profe, y ¿Profe? después de